En la pasada convención de San Eloy presentamos un informe económico que comparaba la evolución del sector de la ferretería en los años 2019-2021. Pretendíamos simplemente evaluar cómo se había comportado nuestro sector durante el previo, durante y post pandemia, sabiendo que estábamos en aquel momento saliendo de la pandemia todavía, ¿no? El informe económico está a disposición de absolutamente todo el sector, también se hizo llegar a la prensa, con lo que pasaré rápido simplemente el recordatorio de que se analizaron datos de 1.064 ferreterías y en aquel informe, entre otros datos, a grandes rasgos, se analizaron los 1.246 puntos de venta que en el 2021 teníamos censados en Cataluña del sector de la ferretería, identificando la creación de empleo de 7.213 trabajadores y autónomos, están sumados ambos, y veíamos un ligero descenso en el 2020 de los empleos que volvió a crecer en el 2021. A nivel de facturación, pues también pudimos hacer proyecciones con estas ferreterías y estos puntos de venta de pues más o menos una facturación de cerca de 1.500 millones de euros, con un crecimiento importante del año 20 al 21. Y a nivel de beneficio neto, que esto sí que ya fue únicamente analizado de las empresas mercantiles, de las ferreterías que eran sociedades anónimas o sociedades limitadas, 421 empresas con una facturación de 47 millones de euros, pero también con un crecimiento de cerca del 28% en el beneficio neto. También se analizó en aquel informe el margen bruto, más o menos viendo que con esta segregación por número de empleados, pues el margen bruto se movía pues entre un 33-32% y las de mayor dimensión el margen bruto les bajaba al 24-25%. Afirmábamos como conclusión, ¿no?, de que es importante ordenar los datos, las cifras, las pocas o muchas que tenemos, porque al final lo que no se mide es difícil de intentar mejorarlo o de sobre todo intentar analizarlo. Y una de las conclusiones a las que llegaba el informe es que la ferretería fue, tanto social como económicamente, una actividad esencial durante la pandemia, porque así lo decidieron nuestros vecinos y ciudadanos y la facturación también lo refleja. En aquel entonces pues teníamos un plan de hacer llegar el informe económico y las conclusiones tanto con un gabinete de prensa, medios de comunicación, que tuvo bastante impacto en bastantes medios, compartirlo con otros gremios, tanto a través del Consejo de Gremis como otras asociaciones estamos abiertos a colaborar y les compartimos todo lo que hacemos para que puedan copiar, mejorar y nosotros también aprender de sus iniciativas. Hemos compartido también la información con otras comunidades autónomas y recientemente incluso con el Ministerio del Interior, y nos queda pendiente la Generalitat, que lo abordaremos antes o después de verano con las conclusiones de lo que ahora os presentaremos. El reto que nos planteamos en noviembre fue evolucionar este informe económico en términos de fiscalidad. En términos de fiscalidad, que es un ejercicio que tremendamente aburrido, por lo menos a mí me ha resultado tremendamente aburrido y del que hemos tenido que apoyarnos lógicamente en un gabinete especializado en fiscalidad. Y también lo que vamos a presentar son en muchos casos proyecciones, porque no tenemos el detalle individualizado del importe de impuestos que cada una de las ferreterías ha devengado en el año 2021. Y este reto nos lo planteamos para, de entrada, saber qué impacto tiene en la sociedad la actividad de la Ferretería de Cataluña relacionando impuesto con bienestar social, porque al final es con los impuestos de los empresarios y de los trabajadores con los que pagamos el bienestar social que disfrutamos en nuestro día a día. En cuanto a la distribución de la riqueza del comercio de proximidad, el análisis sigue circunscrito pues, a estos 1.246 puntos de venta representados por 1.064 empresas, ferreterías, y ya únicamente analizando el año 2021.
Lo que nos dicen las cifras que ya habíamos trabajado en noviembre es que tenemos 860 puntos de venta de ferretería en la provincia de Barcelona, que representan el 69% del total de las ferreterías en Cataluña, repartidas en 151 poblaciones. Gerona y Tarragona casi están a la par, con 137 ferreterías cada una de ellas, en el caso de Gerona repartidas en 49 poblaciones, en el caso de Tarragona repartidas en 42 poblaciones. Y el caso de Lérida, 112 ferreterías, representando el 9% del total, repartidas en 36 poblaciones. Bueno, son datos sobre los que armaremos luego el informe. En cuanto al número de trabajadores y autónomos en cada provincia, pues bastante similar. Barcelona provincia alberga casi el 70% de la ocupación, con 5.049 trabajadores y autónomos en 151 poblaciones. Gerona, 794 empleos, casi a la par de Tarragona, con una pequeña diferencia también en poblaciones. Y Lérida, pues el 8% era un 9% de ferreterías, un 8% de ocupación. La facturación en la provincia de Barcelona ya crece al 78% en 151 poblaciones. Gerona pasa al 8% igual que Tarragona y Lérida baja al 6%. Y esta es una simple, y permíteme que intentemos, porque van a venir muchos números alrededor a continuación que por sí solo son poco importantes. Vamos a intentar analizar simplemente los porcentajes y las tendencias. Esto intenta ordenar lo que es una pequeña cuenta de resultados de cualquier ferretería o de prácticamente cualquier empresa, en la que todo arranca con los ingresos, con las ventas, de la que se descuenta el coste del producto que hemos vendido, lo que nos da un margen bruto que nos sirve para pagar toda la fiesta que viene a continuación, que prácticamente todo lo que viene a continuación pues son disgustos, son pagos, ¿no? Por un lado, pues el personal que necesitamos, alquileres si los hay o rentings, suministros, comunicaciones, seguros, informática, tributos, otro tipo de gastos, amortizaciones, para llegar a un resultado del que descontaremos gastos financieros y si el resultado financiero es positivo, devengaremos un impuesto de sociedades para finalmente intentar que quede como mínimo €1 en el beneficio neto, que ya será un éxito. No sé si es uno de los 8.000 de Ferran, pero no es nada fácil el jeroglífico a día de hoy. Uno de los primeros ejercicios que hemos hecho con los fiscalistas es intentar ordenar todo lo que se devenga, cualquier actividad, esto va mucho más allá de la ferretería, cualquier actividad de comercio, pues si es una sociedad que por desgracia facture más de 1 millón de euros, pues le aparece un nuevo impuesto, que es el impuesto de actividades económicas. Todos devengamos IVA y es importante porque es una de las jaimitadas que cometí en las primeras reuniones con los fiscalistas, ¿no? El IVA realmente repercute sobre el margen bruto, no sobre la venta, porque todos los que somos intermediarios pagamos y cobramos IVA, con lo que al final es el diferencial entre el proveedor y el ingreso. Realmente para este informe el IVA está devengado sobre el margen bruto, no sobre la venta, porque es el diferencial del cobro y del pago. El personal y los autónomos pues devengan con sus retenciones, seguridad social, desempleo, fogasa, formación profesional, diferentes tipos de porcentajes de impuestos que van a diferentes bolsas, que veremos a continuación. En los ayuntamientos pues también nos solicitan algún tipo de colaboración municipal con vados, basuras y IBIs, que en el fondo el IBI, tanto si el local es de propiedad como si es alquilado, lo pague una persona o lo pague otra, la actividad está generando ese IBI. Si no hubieran locales, los IBI de los locales no tendrían sentido. Y si hemos cerrado con resultado positivo el resultado financiero, tendremos un impuesto sobre sociedades y si hay más de €1 en caja y decidimos repartir dividendos, también hay tributo por los dividendos. Al final todos estos impuestos se reparten en 3 bolsas.
que básicamente es el gran Estado, la comunidad autónoma, en este caso Generalitat de Cataluña, y los ayuntamientos. Del 100% de impuestos que devengamos entre todos, ¿qué porcentaje sospecháis que va al Estado, a la Generalitat o al ayuntamiento? Las conclusiones básicas a las que hemos llegado. El impuesto de actividades económicas actualmente es recaudación estatal y está derivado a ayuntamientos por la sede fiscal de la empresa. El IVA es estatal al 100%. Las retenciones de los trabajadores, seguridad social, simplificándolo, se dividen en dos tramos: tramo estatal y tramo autonómico. Lo veremos a continuación. Vados, basuras e IBIs son municipales, son de ayuntamientos. Impuesto sobre sociedades es estatal y si hubiera dividendos, también es estatal el ingreso. ¿Vale? Entonces estas son las reglas de juego sobre las que a partir de ahora se multiplica todo. Esto lo voy a pasar relativamente rápido porque me parece realmente aburrido el tema de la fiscalidad. Si alguien tiene mucho interés, que me levante la mano e intento ayudarle en lo que buenamente pueda. Pero básicamente esta es la base del cálculo para las conclusiones finales. El impuesto de actividades económicas únicamente afecta a empresas de más de 1 millón de euros de facturación, que sean sociedades mercantiles. De nuestras bases de datos de ferreterías, pues básicamente la recaudación estimada muchos de los impuestos que veremos a continuación, hay tramos, hay muchas variables que hacen que una empresa o de otra con facturaciones similares tengan importes de impuestos diferentes, con lo que vamos a hablar continuamente de estimaciones y los abogados lo que nos han intentado es siempre ir a la baja en cuanto a porcentaje, es decir, ir al escenario más prudente posible y no inflar las cifras o no intentarlas inflar, ¿no? La recaudación estimada por las ferreterías que cumplían este perfil, que al final eran 197 empresas, pues es de poco más de 6 millones de euros. Repartido también en el territorio, porque como esto es municipal, se reparte en el territorio, pues como estáis viendo. El IVA, pues el IVA recaudado por la facturación devengada en cuanto a margen bruto, y por margen bruto hemos hecho una media estimada del 30%, no nos hemos ido ni al 34-35% del gran grueso de empresa más pequeña y mediana, ni al 25% de la empresa grande. Pues bueno, una estimación del IVA de poco más de 92 millones de euros en el 2021. En cuanto a impuestos sobre sociedades, por el resultado únicamente lo hemos calculado de las 421 empresas mercantiles de las que teníamos datos exactos en el 2021, pues el impuesto de sociedades recaudó poco más de 16 millones de euros. Cuando ya vamos a impuestos municipales, pues el impuesto municipal sobre basuras, por el número de puntos de venta que tiene el sector de la ferretería en Cataluña, arrojó unos ingresos de 311.000 euros. En cuanto al IBI, también una recaudación de 1.800.000 euros. También el impuesto sobre vados o utilización pública, que es muy dispar en Cataluña porque es municipal y no tiene ni parecido el mismo valor un vado en Barcelona que en Lérida que en Girona. La recaudación estimada también ha sido de 336.000 euros. Y el impuesto sobre la renta de las personas físicas, que se ha dividido para el cálculo entre empresarios, autónomos o trabajadores, pues también arroja diferentes importes que aquí se van dividiendo según el tramo estatal, el tramo autonómico, cuotas de autónomos, tramo estatal también de trabajadores, tramo autonómico y la seguridad social, con una estimación del 30% de la remuneración bruta de los trabajadores. Todo esto nos da estas conclusiones, que a la pregunta de antes, lo que nos dicen los datos en nuestro sector es que el 81% de los impuestos es de recaudación estatal, el 15% es autonómico y el 4% es de ayuntamientos. Sí que es cierto que hay un tramo de este estatal que no es vía directa del impuesto, sino es vía algunas transferencias, que este porcentaje del 81% incrementa el 15% autonómico, pero no es el impuesto al 100%, son transferencias que el informe no pretendía llegar a ese tipo de conclusiones. Nuestro objetivo es comercio de proximidad y Amazon
no ser expertos en fiscalidad, ¿no? Pero sí que a mí particularmente me sorprendió el porcentaje de los ayuntamientos, porque una de las ideas con las que inicialmente trabajábamos los primeros borradores del informe era qué daño le podía hacer a los ayuntamientos el hecho de que un porcentaje importante de tiendas desapareciera y se centralizara una parte importante del negocio con centros logísticos y con comercio online. Bueno, pues parece a priori directamente que mucho daño a los ayuntamientos no les va a hacer. Pero la realidad es que sí, en cuanto a que si no hay empresas por el territorio, no hay empleo, no hay trabajadores y estas bolsas, que son las grandes, seguridad social, sí que desaparecen. Y sobre todo los ayuntamientos, de lo que viven principalmente es del IBI y de los impuestos de sus ciudadanos, con lo que si no viven ciudadanos en esas ciudades porque no hay empleo, el ayuntamiento se vacía, deja de tener sentido, ¿no? Con lo que todo está entrelazado. Otro dato interesante, remarcando siempre que estos son estimaciones, el 16% de nuestra facturación, y habrá empresas que será el 13 y otras que será el 19, se van impuestos, directos o indirectos, teniendo en cuenta también que no es el 21% de IVA, que es el diferencial, es únicamente el margen bruto. Y ya con estos datos sobre la mesa, la pregunta que pretendía intentar dar respuesta el informe es de si realmente hay riesgo de empobrecimiento social con un cambio de modelo comercial. Puede parecer que el negocio, pues, de las últimas décadas del tendero y de que el cliente se acerque a nuestro domicilio, a nuestro lugar de trabajo, a nuestra tienda, en un horario comercial establecido, pues es un modelo caduco, porque a día de hoy, pues a 2 clics es todo mucho más cómodo, a las 24 horas del día me lo traen a casa y encima, en casi todos los casos, más económico. Con lo que percibimos, no sé si es compartido por toda la sala, como que muchos de los amigos o compañeros con los que compartimos la realidad del comercio de proximidad, pues nos dan como una espadita en la espalda de decir, bueno, no sé qué pasará con la ferretería y, por extensión, gran parte del comercio de proximidad a 10 años vista o a 15 años vista, porque parece todo indicar que hay un modelo claro de cambio comercial, ¿no? O eso es lo que denotamos y denotan las gráficas de ventas del comercio online, que se multiplican año tras año. También vemos con sorpresa, con indignación y con resignación como a día de hoy para un fabricante es factible tener su tienda online. Cuando eran físicas no se atrevía por el marrón que supone, pero ahora que es online es un tema de músculo financiero. Entonces, hay muchas amenazas que lamentablemente también han convertido Internet en una subasta. O sea, relacionamos como ciudadanos que comprar por Internet va a ser prácticamente en todos los casos más económico que ir a una tienda física. Y lo justificamos porque, claro, pues no tienen que pagar, no tienen los gastos de local, no tienen los gastos de personal. Lo justificamos de forma muy sencilla y muy clara. Es evidente que pueden ser más competitivos porque tienen muchísimos menos gastos. Y contra eso no vamos a poder luchar, porque todos somos partícipes. Cuando nosotros hicimos un informe hace 2 años de una comparativa de diferentes links en el que intentábamos analizar y se pidió la colaboración del ferretero para canal de denuncias, le llamábamos, pero no pretendía más que recoger información de productos que estaban como vendidos a unos márgenes que no tenían explicación. Sorprendentemente, también vimos, y cuando hablábamos con los fabricantes nos lo corroboraban, que algunas de las locuras comerciales que se estaban realizando en Internet, muchas eran promovidas por el fabricante aunque lo negaban, pero otras tantas por nuestros propios compañeros. Por nuestros propios compañeros que utilizaban la plataforma para reventar según qué precios en el mercado, ¿no? Con lo que no se trata de señalar absolutamente a nadie ni de ser ingenuo de creer
que quejándonos va a cambiar nada, porque nada va a cambiar. Al contrario, va a un ritmo acelerado que no pretendemos con la queja intentar cambiar nada a nivel social ni a nivel político, pero sí intentar argumentar. Y aquí lo que hemos intentado es hacer un pequeño escenario de, bueno, si es tan fácil cambiar el modelo, ¿por qué no nos apuntamos al carro, ¿no? Y algunos de nosotros que tenemos varios establecimientos y unos cuantos empleados, joder, pues ya nos quitaría unos cuantos dolores de cabeza tener menos cosas a gestionar, ¿no? Vamos a hacernos fuerte en lo digital y a reducir gastos, ¿no? Entonces, en un escenario en el que de entrada se van a vender los mismos productos con un margen más reducido, es decir, con menos facturación, es causa-efecto. El Estado va a recaudar menos IVA, seguro, porque son las mismas unidades a un importe inferior, con lo que ese 21% de algo más barato es menos dinero para el Estado, seguro. En cuanto al margen bruto, tiene relación con lo que acabamos de decir de la recaudación. El impuesto de actividades económicas, cuidadín de cuál es la sede fiscal y si está en España de la empresa que está vendiendo los productos. Porque por ahí también hay otra fuga. En cuanto a gasto de personal, es evidente. Luego haremos un juego de 3 simulaciones que a la que yo estoy creando una actividad que destruye valor en la sociedad, anulando puestos de trabajo, eso hay que compensarlo de alguna manera, o con la creación de otras actividades que crean esos lugares de trabajo, o con más impuestos que tendrán que pagar la sociedad o los empresarios. No queda otra, o reduciendo el bienestar social. También, lógicamente, sobrarán muchos de los locales que utilizamos para el comercio y renting, suministro, es decir, en general todo lo que está coloreado en un color verde amarillento tiene tendencia a reducirse, o, lo que es peor, a incrementar los porcentajes de impuestos, porque ya que son menos los que pagan, porque están cerrando unas cuantas, los que quedan vivos pues tienen mucha más carga fiscal, que esa sería la tendencia fácil del político para cuadrar su Excel de resultado. Y en general, cuando volvemos a recuperar la tabla anterior con los mismos porcentajes, hay una parte importante del pastel que se pone en riesgo de forma seria con la destrucción de lugares de trabajo, que son retenciones y seguridad social. Es una parte importante de los ingresos juntamente con el IVA. Y también a nivel de ayuntamientos prácticamente todo está en cuestión, y sobre todo está en cuestión el modelo de distribución de la riqueza por el territorio. Al final se acaba concentrando alrededor de donde están los centros logísticos y los transportistas que se acercan. Realmente, cuando... Ay, ya me he adelantado, os quería hacer la pregunta. Realmente cuando hablamos con la Generalitat o con colegas de otros gremios, la Generalitat nos explicaba hace poco más de un año, o sea, que llevan años. O sea, la fotografía es como muy clara y muy evidente, ¿no? O sea, estamos creando un modelo, o sea, está evolucionando el modelo del comercio de forma muy similar a como lo hizo la industria hace 40 años, cuando creyó que era un gran negocio irse a China a fabricar y que todos ganaban, porque el producto era más económico, las empresas eran más competitivas, pero iban cerrando industrias y al final hemos conseguido que gran parte de Europa no tenga industria propia en muchos sectores para desarrollar absolutamente nada. Y al principio creía incluso que como mínimo, como la neurona estaba en Europa, allí en China prácticamente solo ponían en marcha las máquinas. Pero claro, ahora la neurona también está en China, con lo que aquí no nos queda prácticamente nada, ¿no? Los políticos reconocen que parece que el comercio va hacia una tendencia similar, es decir, a crear un modelo que aparentemente al usuario le beneficia porque compra más económico, pero está destruyendo más de lo que aporta, ¿no? como esencia. Pero no saben cómo meterle mano, porque las leyes, sobre todo que esto se está legislando ahora siempre en Bruselas,
son muy proteccionistas con el usuario final. Entonces es cómo legislar sin incumplir absolutamente nada y teniendo una cierta coherencia. No es fácil. Y una de las pocas cosas que nos piden, y que humildemente creo que la responsabilidad del gremio debe estar ahí, igual que la de otros muchos colectivos, es intentar darles el máximo de datos ordenados e información para que puedan tomar sus propias decisiones. Ahí es donde yo creo que llega nuestra responsabilidad. Hemos intentado simular 3 escenarios. Este no sabría clasificarlo si es muy pesimista o poco pesimista, pero presuponiendo que dijéramos, bueno, va, pues un 50% de las ferreterías, pues a 5 o 10 años vista, pues oye, gracias por vuestros servicios, pero ya no son necesarias. Es decir, vuestros vecinos consideran que con 2 clics solucionan lo mismo que les aportabais hasta ahora, con lo que un 50% sobreviven y un 50% cerrarían. En ese caso, la misma simulación que hemos hecho anteriormente nos arroja diferentes caídas en cuanto a la recaudación de impuestos, que no hemos incluido el IVA porque se supone que ese 50% de ventas que hubieran hecho esas ferreterías se han hecho online, igualdad de negocio. No hemos querido entrar ahí si serían más económicos los productos, si habría menos IVA. Simplemente por lugares de empleo y simulaciones hay una caída en la recaudación de impuestos del 27%. Si se cerraran el 50% de las ferreterías. El siguiente supuesto sería en un escenario de, bueno, que cerran la mitad, el 25%. Bueno, pues en este caso, la caída de impuestos, falta de recaudación es del 13%. Y el tercer hipótesis optimista es de que, bueno, cierran un 10% de las ferreterías. Un 5%. En general, el mensaje que nosotros podemos a día de hoy lanzarle a la administración, es decir, oye, nosotros creemos que el riesgo de empobrecimiento social se puede mover en una horquilla de entre el 5 y el 27%. A partir de ahí, vuestras simulaciones, datos, podrá analizarlo con más detalle. Cuando los ayuntamientos y las comunidades y el Estado están pensando a día de hoy qué tipo de tasas incurrir en el comercio electrónico para compensar la caída de impuestos, de las pocas cosas que hasta a día de hoy se les ha ocurrido y que no incumplen la ley, pues es la huella del carbono, bueno, los transportistas se mueven más por las ciudades, pues utilizan más la vía pública. De momento están a ese nivel, porque necesitan que Bruselas claramente ponga las bases sobre las que construir lo que ojalá parece que llegará algún día, quizá cuando esto ya esté en el cementerio, de una tasa de compensación social. Pero no porque pobrecito el comercio de proximidad, que el comercio de proximidad tiene que espabilar, luego hablaremos de él también, tiene que espabilar para que esto sea un reto, no sea simplemente una queja, sino es un tema de igualar lo que un modelo establecido comercial aporta a la sociedad respecto a otro que no está aportando a ese mismo nivel, ¿no? Es un tema de compensación social. A nuestro entender, lo que intenta evidenciar el informe es que el comercio online empobrece a la sociedad sin una tasa de compensación, que es algo muy similar de lo que en la industria pasó hace 40 años y se ha ido forjando en las últimas décadas, de que el país se ha empobrecido en la industria, sin lugares de trabajo cualificados, justamente por un a priori beneficio cortoplacista para todos, para los distribuidores y para el usuario final, que comprábamos y vendíamos más barato. Aquí parece que estamos ante un mismo modelo, en este caso no en la industria, sino en el comercio. Y lo que nos dicen los expertos y el sentido común, ¿no? En cuanto a qué 3 recomendaciones, casi en mayúsculas, tendríamos que tener grabadas a fuego, ¿no? Como Ferran antes nos explicaba, ¿no? Con su proyecto vital, y obsesionarnos en que nuestro negocio cumpla, ojalá, las 3, para intentar escapar de ese porcentaje de comercio de proximidad que nuestros clientes tenderán
en el corto y medio plazo a considerar prescindibles, porque al final se trata de eso, de que un comercio de proximidad que no aporte algo más que 2 clics va a ser prescindible en muy poco tiempo, ¿no? Uno de ellos claramente es incorporar servicios a nuestra oferta de valor. Y sí, da pereza salir de la zona de confort, pero parece indicar que la ferretería que no ofrezca servicios en el corto o medio plazo a sus clientes, pues tendrá un punto de debilidad respecto a otras que sí lo incorporen, ¿no? Y por servicios puede haber tantos como os imaginéis. Uno de ellos, que nos da casi vergüenza decirlo, es el cobrar por el asesoramiento. O sea, usted necesita una recomendación que vale X, que luego se la descontaré si compra el producto, pero vale X, ¿no? O ofrecer servicios de instalación o de puesta en marcha. Al final, servicios en general que vayan más allá del producto. El segundo, la especialización. La especialización como protección frente al comercio online de subasta. La ferretería, que es tan generalista, necesita que decidáis 1, 2, 3 familias de producto en las que seáis los mejores, que tengáis un nivel de profundidad de soluciones mucho más allá de la alta rotación, porque es ahí en la alta rotación donde está la gran pelea digital, ¿no? Entonces, la especialización es un buen paraguas de protección. Y la tercera, mucho cuidado y atención con quién tejéis alianzas. Es decir, es un momento, ya lo es desde hace unos años, pero cada vez más, de hacer cruz y raya, pero de verdad, a esos fabricantes que tenéis 1, 2 y 10 pruebas de que están jugando a todas las ligas, pero que incluso algunas de ellas, aunque a vosotros os favorezca porque os han dado no sé qué descuento adicional o qué condiciones o no me afecta de momento, tal, si no se actúa rápidamente, no contra ellos, que cada uno es libre en su empresa de establecer las estrategias que considere oportunas, solo faltaría, ¿eh? Pero si yo en mi propia casa no decido y salgo también nuevamente de mi zona de confort y obligo a que me demuestren mis diferentes proveedores estratégicos que puedo confiar en ellos para una estrategia de medio recorrido, también estaremos dejando un hueco, una puerta abierta a que seamos prescindibles en el corto o medio plazo, ¿no? Con lo que, afortunadamente, hay soluciones que están en nuestras manos, hay varias soluciones que están en nuestras manos y esperemos que también en este caso los políticos pongan un poco de sentido común en diferentes vías. Una de ellas también es muy clara con la ley de protección que tiene el consumidor a día de hoy, que puede comprar un producto en nuestra tienda y sin dar mayor explicación devolvérnoslo en los primeros 15 días. O más de uno de vosotros habréis vivido la experiencia de haber estado un cuarto de hora, 20 minutos, media hora con un cliente explicándole no sé qué solución o qué máquina o qué el producto que fuera, y el propio cliente desde el escaparate de la tienda puede a 2 clics comprobar el precio de ese producto y realizar la compra y agradeceros con una sonrisa la explicación. Esa desprotección corresponde a los políticos, ayudarnos de alguna manera. Pero mientras tanto, la buena noticia es que tenemos, yo creo que mucho camino por recorrer de decisiones totalmente individuales de cada uno de nosotros en nuestros propios negocios. Espero que haya sido de un mínimo interés la información. Sí que con esta información ya estamos preparados, yo creo que Julia, para ir a la Generalitat y a entregarles los 2 estudios, el económico y el fiscal, también al Ministerio del Interior, y cruzar los dedos de que no quede en un cajón en el olvido. Y también estamos intentando que estudios similares a estos los realicen el máximo de gremios posibles, porque al final, cuando hablamos de plataformas digitales que han llegado para quedarse y que son muy interesantes, yo creo que el problema no está en la plataforma digital, está en la subasta de la plataforma digital y en el exprimir los márgenes al nivel que lo están haciendo. Pero en el fondo una plataforma digital toca a muchísimos sectores al mismo tiempo. Aquí tenemos únicamente datos de la ferretería. Si estos mismos datos se van sumando y sumando en cuanto a la cantidad de comercios de proximidad que sin una tasa de compensación están en riesgos, los datos se multiplican y mucho.
parece como una evidencia y está como en nuestra mano el poder actuar. Pues muchísimas gracias a todos.